¿Qué es la calidad en un vino? Es por eso que es muy importante aprender a catar un vino. ¿Qué afecta la calidad? Existen distintos puntajes y medallas para los distintos vinos. Hola, soy Carol Koch, enóloga. ¡Salud! Hola, soy Ricardo Grelet, sommelier. Salud. ¡Salud! Bienvenidos a Enology. ¿Qué afecta la calidad? Hay muchos factores que entran a jugar. Aquí te explicamos cuándo un vino es de mayor precio o cuando se habla de un vino de alta gama. ¿Qué es lo que los hace que sean de mejor calidad? Hay muchos factores que afectan a la calidad. Acá te explicamos para que puedas entender por qué un vino tiene un mayor precio o cuando es un vino de alta gama. ¿Qué los hace ser de una mejor calidad? La calidad del vino podría estar muy asociado al equilibrio o el balance de ese vino. Distintas categorías o niveles de vino con distintos niveles de precio pueden tener distintos equilibrios potenciales. Según el vino que tú busques o la categoría que estés degustando, es como evalúas un vino. Es por eso que es muy importante aprender a catar un vino para poder hacer esa diferencia. Y primero ver, ¿está bien este vino? Y luego viene la siguiente pregunta, ¿me gusta a mí? ¿Es de mi estilo o no? Aunque la calidad es subjetiva, tenemos que entender que siempre hay una relación entre lo que yo pago versus lo que yo recibo. A lo mejor yo puedo gastar mucho dinero en una botella y encontrar que está barato, porque en realidad recibí mucho más de lo que yo esperaba. O al contrario, puedo pagar muy poco por una botella y encontrarlo caro y malo, porque recibí mucho menos de lo que yo estaba esperando. Una cosa es que un vino no te guste. Si no te gusta es porque tu gusto personal a lo mejor no se condice con ese estilo de vino. Es un estilo. A mí, por ejemplo, me encantan los vinos con cuerpo, con peso, con madera. Puede que a otros les gusten los vinos frescos y ligeros. Eso no significa que la calidad de un vino ligero sea mejor que la calidad de un vino con cuerpo, con volumen. Depende de ti y de cuál es tu estilo personal. Nos puede pasar al hacer una cata de un vino que encontremos algunos defectos. Por ejemplo, aromas a vinagre, a cartón mojado o tal vez a sudor de caballo, que sería Brettanomyces. Ahí sí estaríamos hablando que hubo un problema con la calidad del producto. Tiene un defecto. En ese caso, lo recomendable es dejar el producto a un lado y probar con otra botella. Yo no sé si hay vinos malos o buenos. Creo que hay vinos que no se condicen con la expectativa que yo tenía. Hay vinos que están defectuosos, eso sí, pero eso es un error de la botella, no de la marca, no de la cepa, no del valle. Puede pasar que te sirvan un vino en un restaurante y encuentres que tiene un olor extraño. ¿Qué sería un olor extraño? Por ejemplo, que no tenga los aromas frutales típicos que encontramos en los distintos vinos. Ahí nunca te quedes con la duda y siempre puedes decirle a la persona que te sirvió el vino que encuentras que hay algo raro. Si el vino efectivamente tiene un defecto, no te preocupes, te van a cambiar la botella. Una cata de vinos es básicamente catar, análisis sensorial de un producto determinado, y de vino es que exclusivamente vamos a catar o a probar vinos. El objetivo de una cata de vino puede ser variado. Puede ser una cata educativa, donde alguien va a presentar una determinada selección de vinos para enseñarle a alguien. Puede ser calificativa, donde el objetivo principal es lograr evaluar un determinado grupo de vinos por un panel de expertos o no expertos. Ahora, no lo pienses como muy sofisticado. Una cata entre amigos es súper interesante de realizar en casa, de manera descontracturada, entretenida. Mi recomendación, compren vinos de la misma categoría y del mismo rango de precio. Por ejemplo, 5 Cabernet Sauvignon, todos en un rango de precio similar y del mismo año. Tápalos con algo tan simple como un calcetín. Márcalos con número, mézclenlos y pruébenlos a ciegas. Así se van a dar cuenta de cuál es el vino que más les guste, más allá de la marca. La cata como análisis sensorial consta de 3 partes. La parte visual, donde yo voy a determinar o voy a observar los colores, brillo o impurezas que puede tener un vino. La parte olfativa, donde hay que literalmente meter la nariz dentro de la copa, inspirar y determinar o darme cuenta de cuáles son los aromas que tiene. Recuerda que el ser humano es capaz de percibir hasta 9.000 aromas.
Normalmente un ser humano común y corriente, sin entrenarse, va a percibir entre 3.500 y 4.000 aromas más o menos. No es que seamos superdotados, sino que nos hemos entrenado más. Y la tercera parte de la degustación o de la cata es la parte gustativa, donde vas a verter un poco de vino en tu boca, lo vas a revolver por la cavidad bucal y vas a determinar distintos tipos de aromas o sensaciones. Esas tres cosas, vista, aroma y gusto, son las fases de la cata. Recordemos que el terroir es la unión de clima, suelo y manejo, conceptos que van a afectar directamente en la calidad del vino resultante. Ahora te vamos a explicar cómo afecta cada uno de estos componentes en la calidad del vino. Distintas variedades de uva necesitan distintos tipos de suelos dependiendo de las características de cada una de estas. Esos suelos van a contener o no contener más o menos cantidad de agua, que es básicamente el cómo se transporta el alimento a cada cepa, afectando justamente su crecimiento y su calidad. Entendamos que la profundidad de suelo, que es otra palabra extraña, básicamente es hasta dónde penetran las raíces en el subsuelo. Eso significa que esa profundidad va a estar dada desde la superficie hasta donde la raíz choca con la roca madre. Aquí entre medio hay una cantidad importante de tipos de suelo que van a afectar a la calidad del vino. Por ejemplo, el Carmener necesita suelos que tengan una mayor retención de agua, con lo cual sería suelos arcillosos y de esta manera poder crecer un poco más. Por otro lado, el Cabernet Sauvignon prefiere suelos que tengan más roca, más piedra, aluviales donde hubo un aluvión, piedras redondeadas, para que se pueda afirmar bien, pero también tenga menos aporte nutricional de ese suelo. El Syrah, que es una variedad muy vigorosa, crece demasiado. Necesitamos contener ese crecimiento y desarrollo vegetativo. Por lo tanto, buscaríamos suelos menos fértiles. Y algunas variedades blancas como el Sauvignon Blanc se dan bastante bien en suelos que suelen ser más arenosos que arcillosos. El clima también es muy importante para la madurez de nuestras uvas. Prácticamente puede marcar la diferencia entre que estas logren madurar o no maduren. Si no maduran tendremos vinos más verdes y si maduran tenemos vinos más frutales. Ahora hay algunas variedades donde estamos buscando menos madurez. Por ejemplo, el Sauvignon Blanc prefiere climas que sean más fríos y templados para poder mantener esa acidez más alta, en comparación con el Chardonnay, que prefiere un poco más de calor para poder madurar más y entregarnos más cuerpo y sofisticación. Las lluvias son muy importantes, pero también las vamos a necesitar en algunas épocas del año. Por ejemplo, cuando la uva está recién empezando a crecer. Cuando la uva ya está en su etapa final de madurez, no necesitamos tanta agua, porque recuerden, en la uva para hacer vino necesitamos concentrar los aromas y sabores. Zonas ventosas son complejas, sobre todo en primavera, porque ese viento fuerte puede botar justamente las flores del racimo, haciendo que tengamos menos granos al final del proceso. No nos olvidemos, distintas variedades tienen distintos requerimientos. Las variedades de uva que tienen la piel más delgada van a necesitar zonas más frescas. Las que tienen la piel más gruesa necesitan más contacto con el sol para lograr llegar a su madurez. Y ahora ese terroir o ese clima también cambia año a año, no es permanente ni homogéneo. Por lo tanto, años que son más cálidos durante la temporada de verano pueden afectar la calidad de los vinos de una manera más agresiva en vinos blancos y menos agresiva en vinos tintos. Y eso es lo que más les gusta a los enólogos, que los años sean cambiantes y de esa manera tienen que estar siempre atentos y anteponerse a las distintas situaciones para poder tomar decisiones. El viticultor es la persona que está a cargo del campo y tiene que desarrollar un proyecto de acuerdo con el enólogo para entregarle la materia prima para obtener un producto de alta calidad. Es por eso que es muy importante que los viticultores y enólogos trabajen de la mano. Juntos tienen que preocuparse de hacer la mejor uva para poder tener los mejores vinos. Para entregar un ejemplo fácil, si yo a un cocinero le entrego un pescado podrido, es difícil que haga un gran plato. Por lo mismo, a un enólogo, si no le entrego fruta de calidad, es difícil que haga un gran vino. Lo que no nos tiene que pasar es que con una buena uva hagamos un mal vino. Ahí los enólogos estamos perdidos. Un vino malo. Nos van a escuchar muchas veces decir que hay una diferencia fundamental entre un vino con defecto y un vino malo o un vino bueno.
Bueno, malo es un tema bastante subjetivo. Entendamos que si a mí me gustan, y voy a ocupar un ejemplo claro, un Carmener barato, de bajo precio, cercano o más bajo de 5.000 pesos en la botella, voy a buscar vinos que por estilo son vinos más bien verdes, vegetales, de acidez alta, ligeros, livianos, de consumo rápido. Por el otro lado, si yo tengo un consumidor que le gustan los vinos con cuerpo, con volumen, con peso, con potencial de guarda, seguramente ese Carmener barato lo va a encontrar malo. Ahora, si yo no soy un gran conocedor del vino y estoy acostumbrada a tomar vinos ligeros, suaves, muy fáciles para el día a día, y me dan un vino de mejor calidad, pero que tiene mucho cuerpo, volumen, un grado alcohólico un poco mayor, es muy probable que voy a castigar ese vino y rápidamente voy a decir, esto está malo. También tenemos que entender una expectativa. Cuando yo pago una cantidad de precio determinada, por ejemplo, cuando yo tengo 5.000 pesos para gastar en una botella, y a lo mejor tengo una expectativa determinada de 5.000 pesos por esa botella, pero si pruebo el vino y no cumple con esa expectativa, voy a encontrar que por 5.000 pesos ese vino es malo. Yo esperaba más. Y eso a veces nos lleva a que el consumidor compre una botella de un vino muy barato, pero si cumple con sus expectativas, si es lo que le gusta y lo que él esperaría pagar por eso, sí, para él va a ser un vino muy bueno. O tremendamente bueno. El gran cuento es cómo logramos que los consumidores logren identificar calidades distintas para poder asignar ese bueno o malo, que es una calificación personal, a un rango de precio. Hay una diferencia en las distintas categorías, pero también hay aprendizajes que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años. Por ejemplo, ¿dónde plantar una variedad? Como el Carmener. Si recordamos que el Carmener fue redescubierto en Chile el año 94 y que era una variedad que en realidad nadie tenía mucha idea cómo manejar, nos dimos cuenta, o la industria se dio cuenta, que plantado en zonas frías, la calidad que se obtenía no lograba el potencial para producir un vino de alta calidad. Porque la fruta no maduraba, entonces lo que teníamos eran vinos muy verdes con muchos aromas de piracina y no lográbamos esta pimienta negra en conjunto con los aromas de la fruta madura. Que hoy entendemos Carmener de una zona cálida como buenos y Carmener de zona fría como vinos malos, porque no logran la calidad suficiente. Y por lo mismo, un año donde el Carmener pueda madurar sin ninguna condición climática adversa, como por ejemplo una lluvia en abril, van a ser mejores que aquellos años donde podamos tener estas características. Entonces, un vino de buena calidad tiene que venir de un lugar específico, con un clima determinado, para poder lograr la calidad famosa que andamos buscando todos detrás de ello. Además, a medida que aumentamos la categoría en un vino, todos los trabajos van a ser más específicos, producciones menores, selección de uvas, selección de cada uno de los granos, maceraciones en frío, maceraciones post-fermentativas y trabajo en madera para tener un vino mejor. Lo complejo es entender en qué es bueno o malo. Por 5 lucas puede tener un tremendo vino, por 50 lucas puede ser un tremendo vino. Tengo que aprender a reconocerlo. Va a ir muy asociado con nuestros propios gustos y lo que estemos buscando. A veces castigamos un vino y en realidad no es culpa de este que esté malo. En algún minuto hablaremos en algunos de los cursos con respecto al potencial de guarda de los vinos. Pero básicamente los vinos mejoran con el tiempo y después decaen. Un vino malo o que ya perdió su potencial es cuando se nos pasa de tiempo de guarda y lo empezamos a consumir o lo estamos probando después de ese pico. Es cuando el vino ya se encuentra cansado y empieza nuevamente a desequilibrarse. La parra es un ser que está vivo. Va a cambiar con las distintas condiciones climáticas. Se va a ver afectada. Es por eso que debemos cuidarla mucho y respetar siempre sus balances y sus equilibrios, para que no nos arriesguemos a perder una cosecha de uva. Ahora, ¿cuánto podamos? ¿Cómo podamos? ¿Cuántos racimos sacamos? Van a afectar la cantidad de fruta que podemos sacar por planta. Hay que entender que el vino es el resultado de la fermentación del jugo de uvas sanas. Para eso tenemos que tener uvas sanas y de una calidad determinada. Eso lo determina por proyecto el enólogo en conjunto con el viticultor. Para hacer vino tenemos los enólogos, pero también tenemos los viticultores. Los viticultores son las personas que se encargan de la uva en el viñedo. El viticultor tiene que tratar de entregar la mejor calidad de fruta para que el enólogo pueda hacer la mejor calidad de vino.
El viticultor es la persona que cuida la uva en el viñedo. Define distintos puntos. Por ejemplo, lo primero es ver el sistema de conducción que va a utilizar para ese viñedo. El sistema de conducción va a depender de la cantidad de sol que necesita recibir cada grano de uva. Los sistemas de conducción es el cómo se maneja la parra en el campo. Todos conocemos el parrón español, que es donde tomábamos sombra en el verano en la casa de alguna abuelita. Eso nos permite una cantidad X de kilos. Cuando lo llevamos a otros sistemas de conducción, obedece una manera de poder obtener más fruta y de una calidad distinta. Eso va a depender del viticultor trabajando con el enólogo. Luego vienen otras decisiones, por ejemplo, la poda, los niveles de producción. El viticultor, por lo general, va a intentar que en la planta tengamos un balance. ¿Por qué? Porque si producimos más uvas, tenemos un rendimiento mayor, pero a la vez tendremos un vino más diluido. Si tenemos muy pocas cantidades de uva, tendremos un muy buen balance, mucha concentración, pero muy baja producción y bajos rendimientos. Es por eso que es importante evaluar muy bien cada uno de nuestros viñedos para obtener el balance o el equilibrio perfecto entre producción de uva y concentración de nuestros vinos. Para hacerla fácil, si de una parra yo saco 20 racimos, voy a repartir la cantidad de agua que la parra es capaz de succionar desde el suelo para poder alimentar esos 20 racimos. Si yo dejo 10 racimos de la misma parra, voy a tener 10 racimos mejor alimentados, más gorditos, más sanos que si yo tengo 20. Eso afecta la calidad del vino final. Es muy importante que los enólogos y los viticultores trabajen mano a mano para producir la mejor uva para hacer los mejores vinos. Todo nace en el campo. Sin fruta de calidad no podemos tener un vino de calidad. ¿Cómo se multiplican las plantas? Es interesantísimo porque y como todas las plantas que tengan fruto, una manera de hacerlo es a través de las semillas. Eso requiere mucho tiempo y también mucha inversión. Al contrario, si nosotros logramos clonarlas, eso significa poder repetir la planta de la misma manera, nos podemos asegurar de un viñedo más homogéneo. Ahora, ¿cómo sacamos un clon de una planta? Básicamente en un sarmiento. En un sarmiento, en cada sección, está separada literalmente por una yemita. En esa yemita está toda la información genética de la planta. Si nosotros, en la época de invierno, cuando ese sarmiento está seco, cuando la yemita está hibernando, nosotros cortamos las secciones y esas secciones las colocamos en enraizante y en tierra, ese sarmiento esa yemita va a lograr generar a través de raíces y hojas una nueva planta que va a ser el clon de la yemita que proviene del mismo lado del sarmiento. Es decir, va a ser exactamente igual con las mismas características. Va a ser un clon. Entonces nosotros de un sarmiento, si tenemos 10 sarmientos por cada planta y tenemos 10 yemitas por cada una, nosotros vamos a lograr sacar cerca de 100 plantas de una sola al año siguiente. Ahora, acordémonos que la planta de un año a otro puede tener raíces, puede tener un par de hojas, pero eso no la va a hacer tener un racimo. Lo primero es que la planta crezca, que desarrolle raíces fuertes y un buen crecimiento vegetativo. Luego, aproximadamente a los 3 años, la planta comienza a producir racimos de uva, pero no es hasta los 5 cuando es productiva para una bodega de vino. Hay que recordar que hoy día la tendencia va hacia lo orgánico, y ese orgánico significa que es alimentar menos a la planta de manera artificial, riegos por goteo y otras alternativas, justamente para que la raíz pueda crecer más, que la planta esté obligada a crecer hacia abajo primero para poder encontrar el alimento y poder sustentar toda la parte vegetativa, que es la parte aérea. Mientras más orgánico tenga que ser el manejo, más importancia debemos darle al manejo del suelo. Salud. Una vez que cosechamos la uva, comienza nuestro trabajo en bodega. Lo primero que podemos hacer en el patio de recepción es la selección de racimos. Por lo general, esto lo haremos en vinos de alta gama, porque queremos asegurarnos que todo lo que va a entrar en nuestra fermentación alcohólica cumpla con las condiciones que nosotros estamos buscando. Fruta madura, de un cierto tamaño y expresión frutal. Hay que recordar que hay cosas que no podemos manejar, como por ejemplo una plaga o picaduras de abeja o de avispas. Por lo tanto, esa selección de racimos o incluso grano a grano son fundamentales para asegurar la calidad del vino final.
En algunas variedades, no todos los granos de uva del racimo logran madurar. Por lo tanto, eliminar esos granos verdes puede ser fundamental para no tener esos aromas en nuestro vino final. Para hacerlo más claro, si algún grano por alguna razón está podrido y viene podrido desde el campo, hay que eliminarlo antes de que entre al tanque, porque si no puede afectar todo el tanque y no solamente una pequeña cantidad. Esos aromas pueden ser perceptibles para todos los consumidores. Es por eso que debemos ser tan cuidadosos. Recuerda que esta selección, tanto de racimos como de granos, generalmente se hace a mano, por lo que hay una gran cantidad de personas involucradas en el proceso. Dicho lo anterior, podemos darnos cuenta el nivel de detalle que tenemos en nuestro proceso de producción de un vino. Primero tenemos que elegir un viñedo, luego la cepa, la cosecha, el momento para hacerla, la selección de racimos y la selección de granos. Los detalles son fundamentales y marcan la diferencia. Hay viñedos que pueden producir hasta 30.000 kilos de fruta por hectárea. Hay otros que producen entre 8 y 5.000 kilos de fruta por hectárea. Hay harta diferencia. Por lo general, los vinos de mejor calidad o los que van a ser más concentrados e intensos tienen una producción mucho menor que aquellos que van a ser más suaves y ligeros. Ahora, no es una regla matemática específica, no es porque solamente produzca menos kilos de fruta por hectárea es que voy a tener una mejor calidad de vino. También tengo que encontrar el equilibrio de ese terroir, de ese suelo, ese clima, para poder encontrar la fruta ideal para el producto que yo quiero producir o que el enólogo quiere producir. Para controlar la cantidad de producción que vamos a tener en una planta, tenemos distintas maneras. Una de ellas es desbrotar, significa literalmente sacar brotes de la parra para que tenga menos yemas y tenga por lo tanto menos racimo. Después puedes hacer una selección de racimos, de esa manera te quedas solo con los que mejor van a evolucionar. Y también puedes incluso podar el racimo para que tenga menos granos, haciendo que esos granitos que quedan en el racimo tengan una mejor alimentación y sean de mejor calidad. Porque si tenemos mucha uva en nuestra parra, lo que va a suceder es que vamos a tener mucha más dilución y menos concentración de sabores. Si tenemos muy poca uva en la parra, vamos a tener más concentración de sabores. Ahora entendamos que cuando tenemos un vino ligero y liviano, no significa que sea de menor calidad que un vino concentrado y con mucho cuerpo, sino que son dos productos distintos para dos ocasiones diferentes y para dos consumidores que buscan cosas distintas. Lo importante es hacerlo temprano en la temporada para poder concentrar los aromas y sabores. Y de esa manera va a poder encontrar una mejor calidad de fruta para hacer un mejor vino. ¡Salud! ¡Salud! Una vez que tenemos la uva en la bodega, comienza la fermentación alcohólica, que es la transformación del jugo de uva o mosto en vino. Recuerda que esa fruta puede estar dentro de un tanque de acero inoxidable, dentro de una barrica, dentro de un bins, dentro de una tinaja, dentro de una ánfora. Todo eso va a depender del enólogo que decide cómo hacer ese vino, o mejor dicho, cómo transformar esa fruta en vino. Este proceso llamado fermentación se puede hacer de muchas formas diferentes. Va a depender de lo que queremos lograr y de lo que la uva nos pueda entregar. Básicamente la transformación de mosto o jugo de uva en vino. Y eso lo realiza la levadura, literalmente comiendo azúcar y escupiendo alcohol. Podemos utilizar distintos tipos de levaduras. Por lo general, estas pueden ser nativas o seleccionadas. Va a depender de cada enólogo y de lo que quiera lograr en su vino. Ese enólogo va a definir también las temperaturas de fermentación. Siendo más alta la temperatura, va a ser más rápida la fermentación, entregando resultados distintos. Mientras más baja la temperatura, más lenta la fermentación y el resultado es diferente. Como ves, hay un sinnúmero de detalles que el enólogo tiene que manejar, defendiendo la calidad que él quiere para un determinado vino. Por lo general, los vinos blancos se fermentan a una temperatura menor y los vinos tintos a una temperatura mayor. Si nos damos cuenta, esto va muy asociado con las temperaturas de consumo de los vinos. Los blancos se toman a una temperatura menor y los tintos a una un poco mayor. Recuerden que la fermentación es un proceso de combustión. Comer azúcar y escupir alcohol requiere también oxígeno. Si tenemos un recipiente cerrado, eso puede hacer que el oxígeno se reduzca y que a las levaduras les cueste realizar su función. Por lo tanto, el oxigenar de manera controlada este proceso es algo fundamental durante todo el tiempo que dure la fermentación. Recuerden que los vinos tintos los fermentamos con orujos, es decir, con las pieles y las semillas. Cuando comienza la fermentación alcohólica, estos orujos
suben en nuestro tanque y quedan en la parte de arriba formando una especie de sombrero. El sombrero es lo que contiene el color, los aromas y los sabores. Es por eso que podemos hacer dos procesos, o un remontaje o un pisoneo, para poner en contacto este sombrero con el jugo de uva y obtener así en nuestro vino los sabores y aromas del vino. ¿Cómo se hace esto? En un remontaje sacamos el vino por abajo de la cuba con una bomba y lo volvemos a introducir por arriba, atravesando así el sombrero. En variedades que son más delicadas o que la semilla es muy astringente y puede ser muy desagradable para sentir en un vino, lo que hacemos es que pisamos este sombrero para sumergirlo lentamente en el vino y así el contacto es mucho más suave y no obtener ese tanino tan molesto de la semilla. Son procesos mecánicos que requieren fuerza humana para poder controlar. Realmente el hacer un pisoneo es literalmente a través de una vara que nosotros pisamos para poder romper este sombrero, que en algunos casos tiene un grosor superior a 1 metro. Es un esfuerzo físico importante que se debe realizar a lo menos 2 veces al día durante todo el proceso de la fermentación. En algunas viñas, incluso el primer pisoneo se hace con personas. Entras al tanque y pisas la uva. Esto es como subirse a una torta. Quedas ahí arriba y tienes que empezar a hacer mucho esfuerzo para poder romper este sombrero. Recuerda que los vinos blancos generalmente se fermentan sin el contacto con las partes sólidas de la uva, por lo tanto los remontajes y pisoneos son bastante menores en términos de cantidad o casi inexistentes. Como podemos darnos cuenta, hay muchas decisiones que los enólogos tienen que tomar y es por eso que tenemos tantas opciones, estilos y categorías de vinos distintos. Durante la fermentación, en un tanque, y especialmente en la fermentación de vinos tintos, en un tanque tenemos la parte sólida del grano que flota y forma un sombrero. La parte líquida que está abajo, nosotros queremos revolverla dentro del tanque para que pueda tener contacto de manera homogénea todo el líquido con la parte sólida. Hay básicamente 2 maneras de realizar este proceso. Uno se llama remontaje y que es desde la parte baja del tanque sacar el vino y meterlo nuevamente a través de bombas por la parte superior, mojando ese sombrero. Literalmente hacemos circular el líquido por el tanque. La segunda parte es de la parte superior con un bastón o con un pisón, que básicamente es una herramienta que nos va a permitir presionar el sombrero, rompiéndolo y empujándolo hacia abajo en nuestro tanque. Eso es básicamente pisoneo versus remontaje. El remontaje es un poco más agresivo, el pisoneo es un poco más suave, más sutil. El gran tema es un tema económico. El pisoneo se hace de manera manual. Hay pocas empresas que tienen un pisoneo mecánico, que significa tener un riel con un pisón en la parte superior y una inversión realmente alta, versus el remontaje que con bombas es bastante más común de ver. Un punto muy importante en nuestro proceso de vinificación son las temperaturas que vamos a tener en nuestros tanques. Para eso tenemos distintas tecnologías. Una de ellas son las chaquetas que están en la misma pared del tanque de acero inoxidable que pueden calentarse o enfriarse y de esta manera calentar o enfriar el vino. Ahora, si tenemos este sistema, debemos considerar que las chaquetas solo enfrían la parte del vino o la capa de uva que están en contacto con ella. Por lo tanto, lo que está hacia el interior siempre puede estar más caliente a una temperatura mayor. Por eso que también es muy importante homogeneizar el contenido de nuestro tanque para que todo tenga la misma temperatura. También tenemos otros sistemas, uno de ellos se llama serpentín, que va adentro de nuestro tanque de acero inoxidable y también podría, por lo general, enfriarlo o aumentar la temperatura. Lo importante es que el control de temperatura se hace diario y por lo general varias veces en el día. De esta manera evitamos que ésta se nos dispare. ¿Por qué? Porque cuando estamos fermentando, lo que estamos produciendo es calor. Y eso puede hacer que la temperatura de la fermentación aumente rápidamente. Si eso nos pasa en una uva tinta, lo que vamos a obtener es que los sabores de fruta que vamos a tener en nuestro vino van a ser de fruta cocida. Y nosotros lo que queremos tener son los sabores de fruta fresca. En un vino blanco, si aumenta la temperatura de fermentación, vamos a disminuir la cantidad de aromas frescos que podemos tener en nuestro vino. Por eso somos muy cuidadosos y estamos chequeando varias veces al día que estas temperaturas estén en el nivel que nosotros queramos.
Los procesos postfermentativos también tienen su razón de ser. Todo va a depender de lo que el enólogo y la empresa estén buscando para poder obtener. Uno de ellos es el uso de barricas, ya sea de menor o de mayor capacidad. También podemos considerar el tipo de tostado que va a tener esa barrica, También tenemos otros recipientes como huevos de concreto, tinajas o fudres. los cuales pueden tener distintos tamaños y momentos de utilización. Hay que recordar que no solamente basta con comprar un huevo de concreto o tener un fudre, también hay que saber utilizarlo. A veces lo mejor va a ser combinar algunos de ellos. Por ejemplo, utilizar una barrica de 225 litros y luego poner el vino en el huevo de concreto. O elaborar el mismo vino en dos recipientes distintos para luego combinarlos y encontrar el punto de equilibrio especial. Lo importante es que los enólogos conozcan muy bien sus vinos antes de colocarlo en alguno de estos recipientes para poder obtener un potencial mejor. Generalmente parten con muestras pequeñas para luego potenciarlo a producciones más grandes. No todas las variedades funcionan bien con todos los recipientes. Algunas van a preferir de un tipo y las otras de otro. Creo que hoy día la tecnología ayuda al enólogo a justamente tener más colores en la paleta que pueden hacer su pintura final, que es el vino, justamente con estos materiales. Huevos, fudres, barricas de distinto tamaño, incluso lagares. El tiempo que los vamos a utilizar también puede ser bastante variado. No todos los vinos requieren de todos o de cada uno de estos recipientes. Lo importante es que el enólogo logre el mejor vino con la variedad que ya tiene. Y con los materiales que tiene en la bodega. Salud por ello. Salud. Durante el proceso de crianza podemos tener varios tipos de recipientes para poder realizar ese proceso. Lo más común es hoy día utilizar barricas de madera o fudres. Básicamente la barrica tiene 225 litros, 300 litros, incluso hay de 600. Cuando hablamos de fudres estamos hablando de más de 1000 litros, pudiendo algunos llegar a tener hasta 5000 litros de capacidad. Recordemos también que la madera es súper susceptible al tostado para entregar más o menos de sus características. En el caso del fudre austriaco, es un fudre de madera que no se tuesta. Por lo tanto, el aporte de madera va a ser mínimo, por más que sea un recipiente importantísimo para la elaboración de vinos el día de hoy. Versus maderas que pueden ser levemente tostadas, medianamente tostadas o profundamente tostadas, que es donde lo que estamos buscando es justamente potenciar, a medida que aumente ese tostado, la extracción de componentes de la madera por parte del vino. Hay más cosas, detalles y recipientes como huevos de concreto, lagares, que dependiendo de su tamaño, forma o uso van a afectar al vino. Nada es matemático, al contrario, todo es súper sensible a cada año y a cada variedad. Por lo tanto, los tiempos de cada uno de los procesos pueden variar año a año e incluso día a día. Son distintos tiempos para distintos procesos durante la vinificación. Por ejemplo, en las maceraciones prefermentativas, por lo general son más cortas que las postfermentativas, donde queremos que el vino se arme. También podemos hablar del tiempo de guarda en barrica del vino, y eso va a depender de lo que el enólogo quiera. Si quiere que esta barrica le dé mayor estructura, probablemente el tiempo va a ser mayor. Ahora, también tenemos distintos tipos de barricas que nos aportan o necesitan distintos periodos de tiempo de guarda del vino ahí. Hay barricas que son para tener vino 6 meses y hay otras que son para guardar vino 22 meses. Recuerda que la barrica tiene el mismo efecto que una bolsa de té dentro de una taza de agua. Es un líquido que está extrayendo cosas de un sólido, componentes de aroma, de sabor, de color. El vino realiza la misma función al interior de una barrica. El vino realiza la misma función durante la fermentación con el sombrero o partes sólidas de la uva. Está extrayendo cosas. Mientras más temperado esté el ambiente, más se extrae y más corta deberá ser la maceración. Mientras más baja sea la temperatura, podemos macerar o almacenar por más tiempo para extraer más lentamente los mismos componentes de esa parte sólida. Para eso es muy importante que el enólogo esté muy atento y degustando estos vinos constantemente para entender qué es lo que está pasando y saber hasta dónde puede llegar. Durante todo el proceso de vinificación vamos a requerir de cierta oxigenación controlada o microoxigenación. Una de las maneras para poder controlarla es el recipiente en el cual el vino está realizando su proceso.
No todos los vinos necesitan ser microoxigenados. Los que no, los guardaremos en un tanque de acero inoxidable lleno para no tener nada de contacto con el oxígeno. Por el contrario, algunos otros vinos que sí requieren esa microoxigenación ocuparemos envases o recipientes que sean porosos, como lo es la madera, huevos de concreto o incluso tinajas. Es importante estar muy atentos a este tiempo de microoxigenación, pues no podemos pasarnos. Recordemos que esta no es una ciencia exacta y que no hay tiempos definidos per se. Todo depende del enólogo y de la calidad que esté buscando. Lo importante es disponer de los tiempos necesarios, ya sean estos cortos o más largos, para poder llegar a la calidad que estamos buscando. Viene mucho más contenido como este. Síguenos y mantente atento a nuestras redes sociales. Si quieres profundizar en los conocimientos que hemos visto aquí, visita nuestro sitio de Knology, donde vas a ir encontrando una serie de cursos, masterclass, eventos presenciales y mucho más. Bienvenidos a Knology.